Buenas tardes a todos. Felicitar al Congreso y dar la oportunidad de presentar esta ponencia que tiene como base pues, el estudio que estoy haciendo para el doctorado de Innovación, Tecnología y Edificación en la Universidad Politécnica de Madrid, con Inmaculada Martínez Pérez como tutora, y es un poco el proceso multidisciplinar que tenemos que tener los arquitectos técnicos para dedicarnos a la investigación, pero ya no solamente a la investigación, sino también a los a las distintas a trabajos profesionales que tenemos, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver aquí, es un poco analizar qué herramientas y qué elementos tenemos que utilizar y equipos que tenemos que utilizar para cualquier trabajo en cualquier actuación profesional, no solamente la investigación, ¿no? Está basado en la investigación, pero puedo decir que para cualquier actividad profesional la vamos a tener que necesitar, ¿no? Desde luego, para el arquitecto técnico, ya sabéis que está la LOE, que la LOE establece pues, todos los requisitos básicos que tienen que tener cualquier tipo de vivienda, ¿no? Y no solamente está en la LOE, el código técnico es el que impone esas exigencias técnicas que deben de cumplir los edificios, pero no solamente el código técnico, también hay otros reglamentos, como es el caso del reglamento de baja tensión y el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, ¿no? Que al final, para justificar no solamente estos reglamentos, sino también lo que establece el catastro para la hora de registrar una vivienda, o también los reglamentos autonómicos y sobre todo muchas sobre todo de todas las normativas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, al final, pues lo que vengo a hablar un poquito es de esa formación multidisciplinar que necesitamos para investigar, pero también para cualquier actuación profesional, ¿no? El estudio se va a centrar en una vivienda, en una casa cueva, que le estamos intentando, un caso de estudio, que para la investigación, para pues un poco ver en qué situación se puede legalizar en esa casa cueva como vivienda, ¿no? La única normativa que hay sobre casas cueva ahora mismo es en Canarias, que existe pues esa reglamentación donde habla de las casas cuevas que se están incorporando, de hecho tiene las condiciones de habitabilidad y bueno, pues se le exigen y es la única normativa que hay, ¿no? Entonces, pues para hacer un estudio de conservación de casas cuevas, López Frías, por ejemplo, comenta pues eso, ese carácter multidisciplinar, porque tenemos que saber pues justificar muchas de las exigencias técnicas, sobre todo de habitabilidad, salubridad y otras como veremos un poquito más adelante. Bueno, el estudio se ha centrado en una localidad, en una casa cueva de la localidad de Cueva de Almanzora, en Almería, en el que existen pues, aproximadamente unas 800 cuevas, de las cuales 250 están rehabilitadas como casa cueva y otras de tipo apartamento de turismo rural, ¿no? Pero para que se pueda convertir en vivienda, queremos legalizarla como vivienda, hemos puesto dos requisitos fundamentales. Primero, que sea una residencia habitual que vive una familia y que esté acondicionada o rehabilitada como una cueva tradicional de las que tenemos, de las que hay allí en la zona, ¿no? Bueno, pues para que hagáis una idea, todas estas zonas de la localidad de Cueva de Almanzora está llena de casas cuevas y bueno, Cueva de Almanzora pues sí que tiene un plan general de ordenación y en el que hace referencia a la imagen y conservación de las casas cuevas, pero no dice nada más, es decir, no dice nada de la posibilidad de legalización, de la rehabilitarlo para convertirla en vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco lo que se pretende es utilizar esta metodología para este caso de estudio en el que vamos a analizar pues esa vivienda, esa casa cueva para legalizarla, ¿no? Para que pues, se pueda legalizar como vivienda. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de estudio, que son dos casas cuevas que están unidas por un pasillo central en el que hay 5 dormitorios, tiene una superficie de 116 metros, tiene una altura aproximadamente de 2,50, bueno, 2,50 en un poquito más adelante, 2,30, digo 2,70 más o menos, y que tiene, bueno, pues esa tipología del exterior de cueva que permite el ayuntamiento, que es como veis ahí, esa fachada arreglada,
o encalada o incluso con aleros para protegerlo de la lluvia, ¿no? Está situado en una zona, esta casa cueva tiene una particularidad, es que parece ser que su origen es medieval, porque tiene una orientación aproximadamente totalmente al este, mirando casi a la Meca, y entonces tiene un origen posiblemente medieval de la expulsión de los moriscos en aquella zona, ¿no? Ahí veis un ejemplo de cómo es por el interior, situada en un pequeño cerro donde está excavada en horizontal y bueno, tiene elementos de ventilación, ¿no? Ya sabéis que el RITE, entre otras cosas, establece las exigencias de bienestar e higiene y entre ellas pues, también la de bienestar térmico interior, que pone las condiciones de humedad y temperatura, ¿no? Aunque curiosamente habla también de temperatura operativa, cuando nosotros con todos los aparatos que tenemos lo único que conseguimos es temperatura seca, pero bueno, se puede conseguir la temperatura operativa, pero más o menos como las velocidades interiores son muy bajas, pues son esas condiciones de temperatura seca al interior más o menos, ¿no? Y las condiciones de humedad relativa también. Más o menos también hay allí unas estaciones meteorológicas con el exterior que se puede ver las temperaturas medias que tiene el exterior y tanto temperaturas como las humedades. Como veis aquí no supera puntualmente los 30 grados y en el exterior y en el y aproximadamente unos 12 grados, un poquito menos en época de invierno aproximadamente, ¿no? Las humedades sí que se varían y es muy curioso porque la zona de agosto, septiembre suele haber también muchas humedades, concretamente fijaros en octubre, septiembre, octubre, una gran cantidad de humedad, pero bueno, más o menos un poco. Otra de las cosas que hay que mirar es de qué está hecha, de por qué se pueden excavar allí, ¿no? Entonces, como veis, pertenece a la cuenca de Vera, que en su día, en su época, estaba totalmente inundada y que, bueno, pues está formado por lo que se conoce como marga arenosa, aunque, bueno, la definición de marga arenosa en el mapa geológico de España te dice una cosa, pero hay que hacer análisis para saber realmente qué tipo de terreno y el por qué. Pues ahora lo vaya a ver aquí un poco por los equipos y herramientas que serían necesarias para justificar el cumplimiento de todas las exigencias que se establecen en el Código Técnico y en otra reglamentación, como es la medida de humedad relativa a la temperatura interior, que se ha hecho utilizando la monitorización mediante datalogue, termografías para ver también un poco cómo es su comportamiento en la fachada, la iluminación interior con lusómetro también se ha utilizado, medida de velocidad del viento y anemómetro y la toma de muestras del terreno en el laboratorio y los levantamientos para hacer un escáner 3D. Y estas son algunas de las herramientas que se han utilizado para justificar el cumplimiento, ¿no? Bueno, con el caso de la monitorización se han utilizado datalogues como lo que estáis viendo en distintos puntos de la cueva, se han utilizado 4 en el interior y 1 en el exterior, 3 en el interior y 1 en el exterior y un aparato que se hará más adelante de medición de CO2. Se han utilizado también, bueno, pues sacar las medias. En la norma UNE establece los valores, pero no dice claramente un protocolo de cómo se tiene que hacer la medición, ¿no? También se ha hecho un estudio de los envolventes para saber qué tramitancia tiene lo que sería todas las paredes y la cubierta y el suelo. Se ha ido mirando también, en algunos casos interiormente no supera ni siquiera, no llega ni al metro por segundo en algunos casos, o sea que no llega a una velocidad, no superan ese metro por segundo que establece el RITE. Y bueno, se ha hecho un análisis también del terreno para ver qué tipología es, para clasificarlos, porque sobre todo para la hora de hacer el cálculo de lo que sería el coeficiente de transmisión del tipo de terreno, ¿no? Al final se ha hecho un análisis, es difícil saber qué tipo de terreno si no se hace un análisis de fino y o los límites e incluso algunas cosas más para poder mirar la plasticidad, saber el comportamiento de tipo. También para hacer un poco el interior, sacar modelo digital, se ha hecho un levantamiento con un escáner láser 3D y al final, si os fijáis, necesitamos mucha cantidad de programas informáticos para poder utilizar la toma de datos topográficos como el láser 3D, o la obtención de número de puntos para convertirlo, luego sacar modelo lineal para poder utilizarlo en Design Building, por ejemplo, en simulación, calificación energética como el líder Calener, ¿no? Los resultados son, bueno, pues que la temperatura sí que se mantienen dentro de lo que serían los márgenes del código del RITE,
y que, bueno, en algunos casos las velocidades no superan esos valores de 1 metro por segundo, teniendo en cuenta que la ventilación es de forma natural. Estos datos son interiores sin utilizar ningún tipo de equipamiento, con lo cual las emisiones de CO2 son cero. Es decir, para climatizar. Lo único que puede ser un poco el agua caliente sanitaria y la electricidad a la hora de la calificación energética, ¿no? Disculpa, Luis, tienes que ir terminando. Termino rápido. Simplemente también no aparece en esta casa cueva, no aparece condensaciones, tanto intersticiales y superficiales. Al final el tipo de terreno no llega a ser tampoco una marga, como decíamos antes, es una marga limosa, realmente, que bueno, pues tiene ese coeficiente de conductividad de 1,2, 2,1. En fin, se han hecho esos modelos 3D que al final se convierten para poder sacar la calificación en Joule-Kallener, y bueno, salen esos valores que son muy despreciables comparado con cualquier otra tipología de vivienda. Conclusión. Necesitamos un conocimiento multidisciplinar para poder sacar justificar la exigencia del código técnico y de otros reglamentos, y que luego, pues, si cualquier ayuntamiento tomara como referencia la normativa de Canarias, pues se podían coger y legalizar y permitir la rehabilitación y la adecuación funcional para rehabilitarla y así permitir la legalización de esas casas cuevas como vivienda, ¿no? Solamente, perdonadme que haga reconocimiento a la empresa PC Ibérica, aunque no es que le haga publicidad, sino simplemente para decirles que ellos fueron los que donaron los equipos para poder hacer esta investigación y, por tanto, quiero hacer ese reconocimiento de esta empresa, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención a todos.